Eh, Vamos a escuchar la segunda presentación de esta noche, que es a cargo de Daniel Durán, que nos va a revelar todos los misterios del mundo y sus alrededores. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Daniel Durán y ahora les voy a hablar de un tema tal vez un poco grande, como el tema de la verdad, porque la verdad es una cosa así como decía mi colega Daniel también, que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y por lo tanto hay muchas formas de verlo. Y, esto no funciona. Ahí sí. Y quise subtitular mi presentación una aproximación a la verdad, porque la verdad es que no creo que les vaya acá a contar la verdad absoluta, que es un tema muy discutible y probablemente se va a seguir discutiendo por otros 3000 años. Pero lo importante es saber qué es la verdad y cómo reconocerla, que esa es una pregunta que yo creo que sí podemos intentar acercarnos a ella para que en el fondo podamos distinguirla en el mejor de los casos o al menos no nos vendan verdad por mentira. Y acá, bueno, aquí hay dos citas interesantes, alguna bíblica de hecho. Jesús respondió: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escuche mi voz. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Bueno, obviamente esta charla se va a tratar de la pregunta, porque esa es justamente la pregunta del millón: ¿qué es la verdad? Porque justamente mucha gente, del tiempo de Aristóteles también, que él hablaba que no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Por lo tanto, hay cosa muy interesante, una relación entre lo que es verdad y falsedad. Y así justamente, desde el tiempo de los filósofos griegos y en los tiempos modernos, innumerables filósofos han intentado atacar este tema por distintas aristas. Y eso muestra también su importancia. Ahora, antes de avanzarse con una definición, tal vez de filosofía, voy a hacer y jugármela con una afirmación bastante fuerte. Todos nosotros somos en realidad, en cierta forma, detectores de verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo, cada vez que alguien nos dice algo, inmediatamente nosotros tenemos un cierto feeling respecto de esto. No, esto es mentira, esto no puede ser. Y a veces hay cosas que directamente nos convencen o directamente no. Nosotros tenemos cierto concepto sentido, se podría decir a veces, para reconocer ciertas ideas como que no son ciertas. Ahora, el problema de esa reacción intuitiva es que no necesariamente puede ser muy precisa. Y por ejemplo acá les puedo hacer una afirmación interesante. Hay un elefante en este auditorio. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, ¿cómo está su intuición? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién da su verdad? No me cree ni mi señora, imagínense, eso es grave. Bueno, eso sería bastante interesante. Usted puede mirar alrededor, digamos, y probablemente no hay ningún elefante, así que... Pero podemos inclusive ciertas afirmaciones aún más arriesgadas. Por ejemplo, yo podría decir: yo, el expositor, tengo un elefante en mi bolsillo. Ahí ya definitivamente yo creo que ni siquiera van a mirar porque, no sé, ¿quién dice que es verdadero eso? ¿Él entra la mano? No, se está rascando la cabeza. Ahí sí que yo creo que nadie me cree. Entonces, obviamente que ciertas cosas que uno diría no tiene mucha ciencia, decir que son falsas, no tiene mucha complejidad a veces decir no, pero la cosa es un poco más complicada que esa. Ahora, lo interesante de estas dos afirmaciones es que cuando hablamos de verdad, hay una cosa muy importante de entender, que la verdad es algo que está asociado a afirmaciones. Hay ciertas afirmaciones que podemos asociarles si es verdad o mentira, y una forma de saber si esa afirmación cae en esa categoría es lo que está mostrado en azul ahí, es agregarle a lo que sea que escuchamos, que decimos, esa frase: ¿es el caso que hay un elefante en el auditorio? Si esa pregunta, un poco más larga, tiene una respuesta sí o no, es probablemente una afirmación que puede ser discutida respecto de la verdad o la falsedad de ella. Si es que uno dice: ¿es el caso que la Casa Roja? ¿Pero qué dije la Casa Roja? No sé. Puede que esa tenga una respuesta sí o no, entonces no cae en esta categoría de evaluación. Ahora, como hablamos de verdad y falsedad, usualmente uno tiene una idea intuitiva respecto a estos dos temas y uno tiende a pensar como esta categoría como dos cajas. Generalmente uno piensa en las cosas que afirmamos son verdaderas y van en una caja, y definitivamente cuando no es verdadero va en la otra caja. Y entonces hay siempre una dualidad. Uno parece que verdad y falsedad son como dos caras de la misma moneda. Y esa es una idea que es intuitiva, pero tal vez no es la más correcta, porque por ejemplo, cuando hablamos de que hay un elefante en el auditorio, inmediatamente pensamos que, y por la gran cantidad de manos no levantadas, esa va a la caja de lo falso. Pero por ejemplo, si hacemos la siguiente afirmación:
alguien en este auditorio tiene 10 hermanos. Y me refiero a 10 hermanos biológicos, porque hermanos religiosos podemos tener muchos más. Entonces, si alguien tiene 10 hermanos, ¿eso es verdad o mentira? ¿Eso debiera ir en la caja de las cosas falsas o en la caja de las cosas verdaderas? Y la verdad es que no lo sabemos. Hoy en día la tasa de natalidad más baja, tal vez, o la gente más edad tenía familia más grande, uno todavía puede sentir que eso podría ser cierto, pero sin saber información no sabemos en qué categoría colocarlo. Entonces, aparentemente uno podría dejarlo una especie como de limbo de no es ni verdad ni mentira, y es extraño. Entonces, ¿en cuál caja colocamos eso? Pero esa visión simplista es simple. ¿Por qué? Porque en realidad uno debería pensar siempre en una caja, que es la caja de la verdad. Si algo es verdadero, como sea que sea la definición que uno debiera llegar a ella, debería ir dentro de esa caja, y si no va en la caja, no es verdadero, punto. O lo podemos llamar tal vez falso. Eso nos deja mucho espacio para dejarlo fuera. El problema con la afirmación anterior de los 10 hermanos es que tal vez no sabemos dónde colocarla. Pero esa afirmación es, sin lugar a duda, o verdadera o falsa. Por ejemplo, a ver, ¿alguien tiene en esta sala 10 hermanos? Nadie. Entonces, definitivamente era falsa. El que no supiéramos, en principio, no hacía que no fuera verdadero o falsa. Sencillamente no lo sabíamos. Pero el problema entonces ahora, para el punto de vista de la verdad, es ¿qué debe ir en esa caja? ¿Qué tiene que estar en la caja? La verdad esa es la pregunta del $1.000.000. Sabiendo eso, tendríamos la respuesta a la charla y nos vamos todos para la casa felices. Ahora, la pregunta que le hice inicialmente, ¿hay un elefante en la sala? Definitivamente ustedes pensaban que la respuesta es no. Ahora, ¿qué criterio deberíamos usar para saber si el elefante en la sala es verdad o no? Y ¿cómo sabríamos que es verdad? Lo que tendríamos que hacer es que confirmar si efectivamente hay un elefante en la sala. Si encontráramos un elefante, hubiéramos sabido que la afirmación era cierta. Pero ese elefante, ¿dónde lo tenemos que encontrar? En este auditorio. Esa era la afirmación que estábamos haciendo. ¿Y en qué auditorio? ¿Y dónde está ese auditorio? En la realidad. Y eso es un poco también el mensaje como clave que de aquí en adelante quiero que piensen en esta presentación. La realidad, en cierta forma, es un poco la vara con la cual muchas veces las afirmaciones tendrían que medirse. O es una forma que sería bastante racional para tomarlo. Ahora, una especie de lema, por no decir definición, o por lo menos desde el punto de vista práctico, es lo siguiente. Una afirmación pertenece a la categoría de verdad. O sea, debiéramos colocarla en esa caja que les mostré, si se condice con la realidad. O sea, si efectivamente es así en la realidad. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, decían, hay un elefante en la sala, su respuesta inmediata fue, no hay elefante. ¿Por qué? Porque en la realidad que ustedes están viendo no hay ninguno, ¿verdad? Ahora, la verdad y la falsedad son contingentes entonces de la realidad. ¿Pero qué significa eso? Que, entre otras cosas, podríamos decir que la veracidad de una afirmación tiene que ser independiente de, primero que nada, de las opiniones personales. Si, por ejemplo, ustedes opinan que no hay un elefante y lo hubiera, la afirmación era cierta sin importar qué opinaran ustedes. O, por ejemplo, ¿de quién lo cree? Si es que acá tuviéramos una autoridad en el tema y dice que es verdadero, aunque fuera, no sé, papa de alguna religión y dijera, sí, hay un elefante, ¿deberíamos creerle porque es una autoridad? O si fuera un gran científico y dijera, no, por supuesto que hay un elefante, ¿deberíamos creerle? Si lo dijera yo, que soy el chalista, ¿deberían creer? No sé, eso en sí mismo no garantiza que la autoridad quien afirma sea o haga que algo sea cierto o falso. ¿Ya? Tampoco la autoridad, ni tampoco cuántos. Si, por ejemplo, acá hubiéramos plantado varios palos blancos, y de hecho mis compañeros escépticos son bastante malos palos blancos, ninguno levantó la mano, pero si varios de ellos hubieran levantado la mano, ¿ustedes sienten que deberían haber tomado y levantado la mano? Ahora, si le preguntaban a Roberto, él podría decir que por el efecto de carro, digamos, de Van Wagon, tal vez si ustedes vieran que hay hartas manos levantadas, tal vez tendrían que decir, bueno, debe ser cierto, capaz que la levanten, ¿verdad? Pero el que hubiera levantado mis queridos colegas con palo blanco y todo, la mano, ¿hubiera hecho que haya un elefante acá? No hubiera cambiado la verdad ni la falsedad de la afirmación. Ni tampoco importa o impacta la realidad de esa verdad o falsedad con qué convicción lo creen. Si hubiera una religión del elefante en la sala o afirmación que hubiera sido escrito con una profecía y todo, ¿cambia el hecho de que hay un elefante o no? La verdad, nada. O está o no está, independiente de todo tipo de convicción en la persona que lo afirma. Ni tampoco por cuánto tiempo. Si además este libro o esta idea o esta cosa fue predicha hace 2000 años atrás o 5000 años atrás o desde tiempos inmemoriales, tampoco lo cambia. E inclusive tampoco las consecuencias. Si, por ejemplo, adivinar el valor, digamos, si es que había un elefante, tuviera un premio millonario en dólares, no lo va a hacer ni más cierto ni más falso. O si bien ustedes supieran que el saber eso va a beneficiar a alguien o los va a perjudicar. Así que tampoco importa ni las consecuencias ni a quién beneficia o perjudica. Y sin embargo, considerando todas esas cosas, les puedo decir que todos ustedes están equivocados. ¿Por qué?
Porque en realidad no solo había un elefante en la sala, sino que estaba en mi bolsillo. ¿Ven? Aquí está. Le presento al elefante en la sala. Ahora, por supuesto, ninguno de ustedes dijo que era cierto porque no lo estaban viendo. Y yo levanté la mano y no me creyeron. Eso habla mal del público. ¿Ven? Pero en el fondo, eso muestra que en el fondo lo que ustedes creían, o que todos ustedes estuvieron en contra, digamos, de mi afirmación tan verídica, no impacta el hecho que el elefante existía y está acá. Ahora, pueden decir que les hice trampa. ¿Por qué? Porque no les dije que era un elefante juguete. Pero es un elefante. ¿Podemos ver a alguien que no sea de la derecha acá? Por favor, señora, ¿podría verificar usted que es un elefante real? ¿Cuál es su nombre, señora? Laura. La señora Laura, un aplauso para ella por verificar que el elefante existe. Así que es real. Ahora, si se fijaron, bueno, yo les hablaba entonces que la verdad se relaciona con afirmaciones, pero hay dos tipos interesantes de afirmaciones que es interesante distinguir y que muchas veces uno no es muy consciente, que hay respecto de las afirmaciones que describen cosas respecto de las que prescriben cosas. Por ejemplo, una afirmación es descriptiva cuando efectivamente describe la realidad como es o como supuestamente es. Cuando yo decía que había un elefante en la sala, estaba describiendo que había en esta realidad un elefante y era cierto, ¿verdad? En cambio, cuando yo, por ejemplo, hago una afirmación del tipo prescriptivo, intento decir cosas como debería ser. Cuando, por ejemplo, como deberíamos ayudar a los pobres o deberíamos cuidar al medio ambiente, los niños deberían respetar a sus mayores. Si bien es cierto, eso puede ser cierto, pero no es tan como una cosa real, porque depende de la cultura o depende de otros factores. Por ejemplo, no es bueno tener elefante en espacios cerrados, por eso hay que sacar el elefante que se está ahogando. ¿Ya? Entonces, pero ¿bueno para quién? Si a lo mejor fuera más barato tener los elefantes en los bolsillos, sería mucho más sano tenerlo acá o más conveniente para mi bolsillo, qué sé yo. Nuevamente, la verdad, esa segunda afirmación no es tan cierta o tan de plano cierta en principio. Entonces, el cuidado que hay que tener es que las afirmaciones de tipo descriptiva son, entre comillas, fáciles de demostrar. ¿Por qué? Porque nos basta ir a la evidencia de la realidad, buscar la realidad, escarbar, tal vez buscar el último rincón, encontrar o no encontrar algo y podemos decir era cierto o falso. Mientras que las afirmaciones de tipo 2, digamos, que son prescriptivas, van más de la mano de los valores, los intereses y los gustos de quien la emite. Y ahí la cosa se pone un poco más complicada, porque en el fondo ese tipo de afirmaciones son las típicas que uno dicen que, pero es mi verdad, es tu verdad, porque son un poco más debatibles. Hay cosas que, típicamente marcadores que uno puede decir al tiro, esta es una discusión de nunca terminar, cuando va la palabra metida, la palabra es bueno, es malo, es mejor, es peor, o debe algo, el deber de. Porque ese tipo de afirmaciones hace que en el fondo no hay una verdad, entre comillas, tan absoluta y uno típico decir, pero entonces la verdad es relativa. Pero ahí hay que hacer una salvedad porque es relativa respecto a los valores o las premisas o las consideraciones que hace la persona. Por eso que muchas discusiones a veces respecto de estas afirmaciones valóricas o técnicamente prescriptivas llevan a peleas como, ¿es cierto o no es cierto? Que en realidad no hay que detenerse a veces en la afirmación misma, sino escarbar en la persona que me dice lo contrario a lo que yo creo o lo que yo afirmo, intentar ver cuáles son los juegos de valores o las consideraciones que está haciendo. Y si nosotros vemos a esa persona y nos explica qué es lo que él está valorando, a lo mejor le encontramos razón. O al menos que sujeto a esas condiciones sí tiene toda la razón. Ahora, volviendo al tema de la verdad propiamente tal, veamos un cierto criterio. Por ejemplo, ¿qué cosa no es verdad efectivamente? Y en esto yo creo que es fácil saberlo. Cuando algo es lógicamente contradictorio o demostradamente imposible. Típicamente cuando ustedes pensaron justamente en el truco del elefante, que un elefante no cabe acá, no está a la vista y obviamente no cabe en mi bolsillo, dijeron eso es imposible. Automáticamente lo asumieron como falso. Y entonces, por ejemplo, veamos un dado. Ahí lo que tienen, bueno, es una imagen de un dado y ahí está una representación, digamos, abierta de las caras de un dado. Y suponiendo que tenemos ese dado en mente, acá, hacemos la siguiente afirmación. Se puede lanzar un dado convencional, un dado de 6 caras, numeradas del 1 al 6, y obtener un 7 en una tirada. ¿Es eso posible? Piénsenlo un poco. Ahora, típicamente hay gente que me ha dicho, yo le he planteado este problema, me ha dicho, sí, pues es posible. ¿Cómo? Y las dos soluciones típicas son, bueno, si yo lanzo un dado y justo en el dado le pinto, por ejemplo, un puntito y ahora donde decía 6, por ejemplo, dice 7. Magia. ¿Dice 7 la cara? Dice 7. ¿Pero eso es un dado convencional? No. Por lo tanto, inmediatamente si yo altero el dado, deja de ser un dado convencional y esa afirmación respecto a los dados convencionales sigue siendo cierta. Es imposible. Digamos, no es posible tener ese 7. Otra alternativa sería, bueno, ¿qué pasa si es que alguien es un mago y me cambia el dado? Lo mismo, el dado que tiró después con un 7 no es un dado convencional. O si viene una deidad cualquiera y cambia la regla de realidad y hay un dado que tiene 6 caras pero tiene 7
Eso claramente tampoco es un dado convencional. Así que, por lo menos en las condiciones normales, y si quieren en la parte de preguntas o en el debate, si a alguno de ustedes se le ocurre una idea brillante de cómo que eso sea cierto, bienvenido sea, los micrófonos están abiertos y podemos discutir algo muy interesante, pero en principio podemos decir que eso es falso. Falso. Entonces, lo lógicamente contradictorio es la parte como intuitiva, que cuando uno le dice algo que a uno no le cuadra o lo contradice, uno dice eso es falso, definitivamente. Un dado cuántico. O un dado cuántico, o sea, un dado que puede tener 6, 7 y 20 caras al mismo tiempo. ¿Quién sabe? Pero ahí, nuevamente, ya, dada la definición de verdad que les di, bueno, la verdad es algo que se condice con la realidad, también viene la pregunta rara, pero ¿cuál realidad? Porque tenemos un problema serio, que es el siguiente, que nosotros vemos una realidad que, entre comillas, no es real. ¿Y eso por qué lado va? Porque, en el fondo, nuestra percepción de la realidad no es necesariamente igual a la realidad. Nosotros tenemos un cerebro, como decía Roberto, no es mi cerebro tiene sensores, tiene los sentidos, la visión, el oído, pero todo lo que estamos percibiendo es que nosotros en nuestro cerebro armamos esta imagen de asientos, escuchamos personas hablando, todo, es lo que nuestro cerebro arma acerca de la realidad, pero no es la realidad misma. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿es lo que estamos viendo real o no? Y aquí se produce un paradigma interesante, que yo he planteado más de una vez, y mis compañeros de la pueden saberlo, que es la diferencia entre mapa y territorio. Donde, por ejemplo, el territorio es la realidad. Por ejemplo, Chile es un país grande, largo y estrecho, que tiene muchas cosas. Ustedes pueden salir afuera, eso es Chile, pueden caminar 10 cuadras, sigue siendo Chile, y pueden encontrar todo tipo de cosas, accidentes, jardines, piedras, hoyos, eventos, que son todo parte de Chile. Sin embargo, si ustedes toman un mapa de Chile, con distintos grados de precisión, eso en realidad es un modelo de lo que hay en Chile. Si toman, por ejemplo, las calles de Santiago, y está un poco desactualizado, puede mostrarle calles que hoy no existen, o calles que están abiertas, que hoy día hay trabajo, cosas así. Y entonces puede haber una diferencia, un choque entre el modelo del mapa respecto del territorio que es la realidad. Y eso mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros intentamos evaluar la realidad, la pregunta es, ¿qué realidad estamos evaluando? ¿Una realidad que es real? ¿Es el territorio de la realidad realmente? ¿O nuestro mapa mental que puede estar equivocado o más o menos equivocado? Y eso lleva justamente a que puede haber problemas con el mapa, que en este caso serían problemas de percepción, cuando percibimos cosas que no son reales y que pueden haber enfermedades mentales, la esquizofrenia, las personas que escuchan voces que solamente la escuchan a ella, o también sesgos cognitivos, donde justamente por atajos que toma el cerebro, como ya explicó Roberto, podemos pensar que la realidad es de cierta forma y no era tan así. Entonces ahora, bueno, si algo no es definitivamente imposible, si algo no es definitivamente falso, entonces la pregunta es, si no es ilógico, y si no ha sido demostrado imposible, ¿en la realidad eso es verdadero entonces? Si es posible, ¿puede ser cierto? Y lo principal, si estamos afirmando que algo es así en la realidad, la pregunta, ¿pero cómo sabemos entonces que la realidad es así? Dado nuestras limitaciones de percepción o las confusiones que podemos caer en nuestro propio cerebro. Y bueno, la pregunta detrás de eso es ¿cómo sabemos en realidad cualquier cosa? Y la respuesta es una palabra bien rimbombante que se llama epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que intenta explicar cómo nosotros creemos y sabemos cosas. Y hay distintas epistemologías dependiendo de cómo uno podría saber algo. Puede haber una epistemología científica, epistemología racional o religiosa, de todo tipo de respuesta a nuestra realidad. Pero, sin importar cuál epistemología usemos, estamos limitados en realidad como a 3 o 4 categorías de fuentes de información. La primera, más directa, es nuestros sentidos. Lo que nosotros estamos escuchando, viendo, oyendo, sintiendo, es lo que nosotros percibimos como realidad. O también está la experiencia de otros. Si alguien va por la calle y en este instante nos llama y nos dice que está viendo un elefante justamente por Avenida Bulnes, y él está percibiendo eso, podríamos decir, bueno, ahora sabemos que es un elefante. O por lo menos eso nos dice nuestra persona, nuestro contacto. O bien podría ser una revelación personal. Algo más allá de las personas normales me dice que alguna cosa es o no es. O tal vez hay algo más. Pero ahora detengamos un segundo a analizar estas 3 fuentes y qué tan confiables pueden ser. Entonces, por ejemplo, el caso de la experiencia directa de los sentidos. Ya vimos que en el fondo lo que sentimos y vemos es lo que creemos cierto. Y aquí viene la famosa regla del famoso ver para creer de Santo Tomás, que muchas veces la gente más racional, escéptica, siempre acusaba de eso. Ah, pero si ustedes no ven algo, no lo creen, ¿verdad?
Y bueno, sí, tiene cierto sentido. Generalmente cuando uno ve algo, uno tendería a decir que eso muy probablemente sea cierto. Pero eso, aún así, tiene sus problemas. Porque en general funciona la mayor parte del tiempo, pero nuestro cerebro, nuestras percepciones pueden equivocarse. Tenemos de partida las ilusiones ópticas, que nos fascinan, hay programas completos de televisión dedicados a ellos, y que hay un divulgador que ahora es bastante conocido, Neil deGrasse Tyson, que hizo ahora la serie Cosmos, la reedición de ella, y en algunos videos es muy divertido, el tipo sale diciendo, en realidad cuando se habla de ilusiones ópticas deberían hablarse de fallos mentales, porque uno ve a veces algo y aunque te lo expliquen y te dicen que eso no es así, tú por más que lo mires lo sigues viendo. Y tu cerebro te intenta convencer una y otra vez que eso que estás viendo ahí es así, y no es así. Y aunque no lo sepas que no es así, lo sigues viendo. Las alucinaciones. Si uno, por algún motivo, ya sea consumo de drogas, o alguna enfermedad, falla o algo, puede ver cosas que definitivamente no son reales. O están inclusive los falsos recuerdos. Se ha estudiado que nuestra memoria es bastante frágil y muchas veces las cosas que recordamos, especialmente contra más ha pasado el tiempo, no son tan precisas como nosotros creemos. En el sentido que a veces recordamos cosas pero en colores, y contra más veces las hemos recordado, se van alterando en el tiempo, y especialmente eso se nota cuando nos encontramos con algún primo lejano, o un primo que hace mucho tiempo no hemos visto, y oye, ¿te acuerdas cuando fuimos de vacaciones con mi familia? Sí, y estaba el Juanito. No, pues el Juanito no fue. Y uno, pero si yo me acuerdo que estaba Juanito, y empiezan a ver, ¿pero qué año fue? No, pues, si Juanito estaba estudiando, de veras no fue. Pero uno le recuerda, uno está seguro que Juanito estaba ahí, y uno hasta lo puede ver. Pero si yo veo a Juanito chuteando la pelota, en realidad debe haber sido otro verano, el verano antes, después, pero nuestro recuerdo tan nuestro, tan real que nosotros vivimos puede ser completamente falso. Y sin lugar a dudas, los errores de percepción. Cualquier cosa que nos engañe o nos haga percibir algo que realmente no es así. Y por ejemplo, esto es una pequeña ilusión óptica que algunos de ustedes puede que conozcan. Eso que ven ahí es un cubo Rubik de varios colores, que no son los colores muy estándares de un cubo Rubik. Ahora, les pido que pongan atención. Esto tiene un puntero láser. Sí, ahí está. Que en particular acá hay un cuadro que está justo en la cara superior, en la parte de arriba del medio, y hay otro cuadro que está en la cara que está acá más en sombra, también al medio. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes ven que son de colores distintos? Por favor, levanten la mano. Acá, mayoritariamente, a diferencia del elefante, hay casi consenso en que claramente son colores distintos. Y por supuesto que están todos equivocados. Resulta que, por un tema de contraste, la forma en que nuestros cerebros evalúan los colores tiende a decidir el tono de un color no solamente en el tono mismo que estamos viendo, en este caso exactamente acá en el tono, sino por lo que lo rodea. Y en este caso, como en un caso lo que rodea a la cara lateral es más oscuro, tendemos a evaluar eso como algo más claro, mientras que la cara superior, que está mucho más iluminada, tendemos a verlo como más oscuro. Ahora, probablemente ustedes no me creen, porque están viendo que claramente son diferentes. Ahora, esta presentación va a ser amablemente publicada en algún momento, en el futuro, así que van a poder descargarla en algún computador, van a poder tomar la imagen, van a seguir viendo que es distinta y pueden tomar su programa de edición de fotos preferido y van a ver que es el mismo color. Se los dejo como un desafío o tarea para la casa. Ahora, otro problema serio de la fuente de información nuestra como percepción es que si nosotros percibimos algo, pero no tenemos más evidencia que nuestra propia sensación, para otros que no están viendo lo mismo, o no vieron lo mismo, no lo percibieron, es solamente un testimonio. Entonces, si yo vi efectivamente, salí afuera y vi pasar corriendo un elefante y vuelvo y le digo, oye, había un elefante. Ustedes van a decir, ya, pero ¿estás seguro? A lo mejor era o me están engañando, todo. Y aunque yo esté seguro que lo vi, sin más evidencia que mi propio testimonio, ¿cómo lo convence a usted? O ustedes pueden estar seguros que la realidad era así realmente y no algo en mi cabeza. Y bueno, está el tema de que podemos confiar en todo lo que vemos, porque muchas veces podemos decir, bueno, si tuve una falla de percepción o colores, puede ser. Pero hay veces que vemos cosas tan claras que llega a ser como extraño, decir, no, pero eso no puede ser así o tiene que ser así porque lo vi. Y hay una frase de un autor de ciencia ficción que se llama Arthur Clarke, que es la tercera ley de Clarke, que dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por ejemplo, si es que un extraterrestre viniera acá y se pudiera teletransportar de un lado a otro con solo pensarlo, para nosotros podría ser distinto de una magia, pero qué sé yo, bueno, técnicamente sobrenatural, ni siquiera de escenario. Y para poner un ejemplo respecto de esto, quisiera mostrarle un clip que dura unos 4 minutos,
de un programa que se llama Efecto Carbonaro, que está, de hecho, está siendo transmitido ahora en la tele, así que vamos a hacer un pequeño préstamo. Y quiero que le pongan atención e intenten ver con cuidado, está subtitulado para ustedes. Bueno, la pregunta es ¿qué acaban de ver ahí? Bueno, ustedes en realidad se puede decir que hicieron trampa, porque en realidad les presenté esto como un programa de televisión, claramente un programa de cámara oculta. Pero, ¿qué ocurriría si ustedes justamente, sin previo aviso, van a un local, están comprando y les pasa algo completamente fuera de lugar? Eso, generalmente los maníes no se separan de la nada, no se desmaterializan dentro de una cobertura de chocolate, cosas así. Es imposible, las pobres chicas ahí están completamente confundidas, pero lo vieron directamente. Bueno, obviamente la verdad detrás de ese video es que el tipo es un mago profesional y que sabe hacer muy bien el truco. No me pregunten dónde tenía los maní, dónde no los tenía, las engañó, es parte del truco de magia. Pero ellas habían vivenciado eso directamente, por lo tanto ellas podían ahora, por ejemplo, ir a su casa y no sé si es que los productores de este programa atajarán a la gente y le dirán, sabe que era una broma, esto no pasa en la realidad, no se preocupe. Pero esa persona, si no hicieron eso, debe haber llegado a su casa diciendo, ¿sabes qué? Hay desmanizadores. Y yo lo vi, o sea, ellas pueden jurar que lo vieron directamente. Y peor aún, si además a eso le ponen como ingrediente ciertas teorías conspirativas, como por ejemplo, justamente esto de verdad funciona, pero las empresas no quieren venderlo, así que la persona además le pica ese bichito para decir, oh, además es verdad. Entonces, esto, probablemente las petroleras quieren no vender nuestros productos porque sería todo el mundo más feliz si lo hubiera, ¿verdad? Entonces, justamente, esto es una pequeña muestra de que, por ejemplo, nuestras percepciones justamente pueden ser engañadas directamente por un mago, que muchas veces lo disfrutamos cuando vamos a un show de magia explícito, pero ese podría ser un show o magia de escenario de engaño, donde no nos están avisando, o peor aún, podría ser alguien que lo está haciendo a propósito para engañarnos. Y sin embargo, nosotros lo vimos. Entonces, es ahí la importancia de decir, bueno, pero los sentidos nuestros sirven entonces para ver la realidad como tal, y después de ver esto, piénselo 2 veces. Ahora, dado que entonces que nuestras percepciones podrían ser un poco falibles, ¿qué pasa con la experiencia de otros cuando hay un testimonio? Y en realidad el problema es que si alguien nos dice ahora algo, ¿es cierto? Y bueno, el problema podría ser que deberíamos confiar en la autoridad cuando dice el maestro habló, el maestro dijo que era posible que los desmaterializadores de maní existan. O dado que la persona que nos está contando este secreto acerca de la relatividad de los maníes nos han dicho muchas cosas en el pasado que son confiables, ¿deberíamos tomarlo como cierto? O esta persona, si tiene un carisma de sinceridad, este chico que estaba ahí atendiendo a la señora era muy simpático y mostraba mucha confianza en lo que estaba haciendo, ¿deberíamos creerle? Pero de partida, el problema es que la gente puede equivocarse, inclusive la persona que nos está contando su testimonio a su vez puede haberse equivocado en sus percepciones y haber estado confundible. Si no, vean de nuevo el video eventualmente. Y además la gente puede mentir. Podríamos estar siendo víctimas de un engaño donde la persona que nos está diciendo algo como gran verdad, no, yo viví esto y todo, directamente nos quiere engañar. Y además, si no solamente nos quiere engañar, alguien podría estar solamente equivocado y sin embargo muy convencido que eso es así. No siempre necesariamente detrás de una equivocación hay un afán de engañar como maldad, sino sencillamente la persona puede estar genuinamente equivocada, convencida, pero lamentablemente lo que cree o dice creer no es cierto. Y ahora, ¿qué pasa entonces si no podemos confiar necesariamente en nuestra experiencia, ni la experiencia de otros que nos cuenten? ¿Qué pasa con una revelación personal? Cuando alguien, digamos, del más allá, algún poder esotérico nos cuenta una verdad profunda del universo. Bueno, de partida eso sigue siendo un testimonio sobrenatural, un testimonio poderoso tal vez para alguien que crea, pero sigue siendo un testimonio. Y por lo tanto sigue teniendo las mismas características y los mismos problemas técnicos, digamos, de cualquier testimonio. Pero tiene problemas técnicos agregados. ¿Por qué? Porque si estamos recibiendo una revelación y nosotros somos los que lo recibimos, para otros es solamente nuestro testimonio y no tienen cómo comprobarlo. Si yo tengo en este instante un ser extraterrestre que me habla a mi cabeza directamente y me dice que todos ustedes son simpáticos, ¿cómo saben que de verdad ese ser extraterrestre, aún suponiendo que existiera, de verdad dijo eso y en realidad me está diciendo, no, son súper antipáticos? Y digo, no, son simpáticos ustedes. Ustedes no pueden comprobarlo. O viceversa, porque si ustedes son antipáticos y no, en realidad a él les caen súper bien. Pero ustedes no pueden comprobarlo directamente porque ese testimonio de revelación me llega solo a mí. Y lo más curioso de las revelaciones es que hay muchas para elegir. Y muchas personas de distintas épocas han recibido revelaciones incluso supuestamente de la misma entidad
y que son contradictorias. Algunos dicen que en realidad había que ir para allá porque esa entidad me lo dijo, y otros dicen, no, la misma entidad me dijo que era para otro lado. Y el problema es que, ¿cómo definimos quién dijo la verdad? Si es que alguno de los dos tiene la razón. Y solamente si ese testimonio viene dentro de la cabeza de la persona, no podemos comprobarlo tampoco. Y así que ahí viene el famoso tema de 31 minutos, ¿verdad? Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque solo me habla a mí. Entonces, bueno, ¿en qué podemos confiar? Ya después de esto, digamos, todos salían en pánico acá, mirándonos al suelo y en confusión completa porque nada de lo que ven es real, no podemos confiar en nada. Entonces, ¿qué hacer, digamos? Porque si nada es seguro, ni es seguro todo lo que vemos, ni es seguro todo lo que me dicen, ni si algo me lo revela necesariamente es verdad, ¿cómo puedo saber lo que es real o no real? Y bueno, justamente para intentar llegar a algún acuerdo respecto de la realidad, necesitamos corroboración independiente. Entonces no basta que nosotros mismos veamos algo y estemos convencidos, no basta que veamos que los maní se separan, o no basta que me digan que hay un elefante corriendo para estar seguro que eso es así. Y una pregunta clave entonces, ¿hay evidencia independiente a una persona en particular o a muchas personas que vaya en la línea de la veracidad de algo? Por ejemplo, cuando yo les decía que había un elefante, que está ya parado hoy, era mi palabra, mi testimonio contra el de todos ustedes, contra su percepción, que no veían ninguno. Ahora en este instante ustedes todos vieron el elefante. Entonces, si ya hay una experiencia compartida y ustedes pueden salir afuera y conversar, ¿vieron el elefante? Sí, y si todos ustedes lo vieron, por lo menos ya hay una cierta concordancia en que lo hay. Ya no es solamente el testimonio de uno. Pueden discutir, por ejemplo, pero ¿de qué tamaño lo viste y de qué material era? ¿Era un peluche o era plástico? Y si todos están de acuerdo en todas sus características, muy probablemente ese elefante era real. Y eso requiere que, por ejemplo, los detalles muchas veces, o la evidencia que estamos recolectando, sea independiente del testimonio mismo. Si, por ejemplo, algunos hubieran visto, no, si yo vi el elefante, era así un elefante de peluche, y otro está diciendo, pero si era así un elefante de plástico, algo andaría mal, o sea, hay testimonios que no cuadran. Pero si todos, independiente de qué testimonio toman, apuntan en la misma línea, muy probablemente lo que vieron era real. También tiene que ser independiente de cualquier interpretación o opinión, porque si que en el fondo yo les hubiera dicho que vi un elefante y le hago trucos Jedi, pero en realidad nadie lo vio y algunos están como que opinan que sí, opinan que no, también hubiera sido algo medio vago para poder afirmar con seguridad que había un elefante. Pero la pregunta más importante entonces que hay que hacer a la hora de buscar la verdad en la realidad no es solamente qué es verdad, sino por qué pensamos o afirmamos que es verdad. Y ese por qué es el quiz del problema. Si es que en realidad queremos saber la verdad de algo y saber si es así en la realidad, necesitamos saber por qué pensamos que es así, qué evidencia tenemos de ello. Así que, bueno, entonces, dado que queremos buscar criterios para encontrar la verdad o acercarnos lo más posible a ella, ¿qué tendríamos que encontrar entonces en alguna afirmación para tener algún grado de certeza que esa es la verdad? De partida, la pregunta clave es, ¿hay evidencia en la realidad de que esa afirmación es así? ¿Hay evidencia de que había un elefante? Si contradice lo ya conocido o lo ya confirmado como cierto. O sea, por ejemplo, en el caso de las chicas con el maní, digamos, o sea, claramente eso no tenía mucho sentido ver por dónde pasa el maní y tenían toda la razón, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y deberían haber seguido siendo más escépticas y haber empezado a mirar por todos lados si es que hay una cámara, porque efectivamente la había. Ahora, ¿podría cierta evidencia existir aún si estuvieran equivocados? Y esto es interesante porque eso a veces es un problema que no mucha gente se detiene a pensar. Que, por ejemplo, imagínense que ustedes van por la calle y se encuentran con un cadáver. Una persona enterrada con un cuchillo en la espalda, muerto. Y ustedes quedan ahí como mirando, oh, un cadáver. Y viene otra persona y dicen, ustedes lo mataron. ¿Pero cuál es la evidencia? Obvio, ustedes están ahí y hay una persona muerta. Pero ¿podría la persona estar muerta sin que ustedes lo hubieran matado? Pero por supuesto, de partida ustedes no lo hicieron. Entonces muchas veces, a veces uno cree que algo es cierto porque hay cierta evidencia, que en realidad, sin que la conclusión que ustedes están diciendo, ustedes lo mataron, sea cierta, podría seguir estando ahí. El muertito iba a estar ahí con ustedes, sin ustedes, si ustedes no fueron los que lo mataron. Ahora, suponiendo que hay evidencia, ¿es esa evidencia observable por cualquiera que tenga los medios? Porque muchas veces pasa que alguien puede decir que hay gran evidencia para alguna cosa, pero solamente ellos pueden verlo, con algún aparato especial, todo. Bueno, si hay más personas con ese aparato especial, por ejemplo, el astrónomo, cuando nos dicen que a no sé cuántos miles de millones de años luz hay una galaxia que tiene forma de lo que sea, muy asombrosa porque tiene esa forma especial. Bueno, si múltiples personas, múltiples astrónomos pueden apuntar a un telescopio y ver lo mismo, eso da cierta confiabilidad que probablemente la galaxia que están viendo, diciendo que está ahí, probablemente sea real, y no una mancha en particular de un telescopio de alguno de los astrónomos. Otra pregunta es,
si esa evidencia que observada puede ser comprobada, porque en el fondo si solamente alguien con un montón de aparataje puede hacer la comprobación, pero solamente si alguien nada más puede comprobarlo, también puede ser digno de decir, pero ¿es real eso? O puede dar para dudar. Y además si ha sido revisada esa evidencia por múltiples actores. Porque si solamente la gente la ha hecho, por ejemplo, si acá mi gran testimonio de los elefantes, todos los haitianos acá hubieran levantado la mano y nunca hubieran visto elefante, es bueno saber que la gente la ha hecho me apoya y grandes palos blancos, pero técnicamente hay gente independiente de la que vio elefantes, que no se ha comprometido con alguna causa, por ejemplo, o con un solo grupo. Y son esos actores independientes, no solamente, por ejemplo, justamente los socios. Y aparte son esos testimonios, esas confirmaciones externas, libres de sesgo e independientes. Porque, por ejemplo, si pasa que un cierto grupo que tiene interés, por ejemplo, en que algo sea cierto, o le conviene que algo sea cierto, son todos los únicos que dicen que algo es cierto, sea, por ejemplo, pro vacuna o anti vacuna, pro transgénico o anti transgénico, pro lo que sea o anti lo que sea, son los únicos que se alinean en cierta evidencia y no hay nadie imparcial o de otro grupo que diga lo mismo, da para cuestionarse, eso puede ser así. Y, por supuesto, suponiendo que todos los factores anteriores están así, ¿concuerdan todos los actores? Nuevamente, ¿el peluche era el elefante o era el elefante chico? Así que, y bueno, y lo más importante de todo también es que esas fuentes son confiables. Si hay alguien que definitivamente miente todo el tiempo, es mitómano, podría tener razón, pero hay que tomar entonces cualquier testimonio de una persona así con mucho cuidado. Y bueno, ¿por qué todo esto es importante, Fecao? ¿Por qué la verdad importa? En última instancia vimos que tenemos a filósofos de hace 3.000 años discutiendo el tema y sin importar, digamos, si es que los maníes existen o no existen o los elefantes existen, ¿es la verdad importante? Y la verdad es que sí. Ahora, ¿existe la verdad personal o lo que para mí es verdad? La verdad es que en realidad no. O sea, cuando son afirmaciones justamente descriptivas, o había un elefante o no lo había, y cuando veíamos también el caso de las valoraciones más de valor, resulta que igual si uno analiza con cuidado con qué criterio usaste, igual uno puede estar de acuerdo o no. Pero lo más importante es que en realidad, cuando nosotros creemos que es verdad, en última instancia dirige la toma de decisiones. Si ustedes creen que es arriesgado hacer algo, no lo van a hacer. O si creen que es seguro, sí lo van a hacer. Y esa creencia, si ustedes creen que es verdad que es seguro, por ejemplo, tomar tal o cual inversión o comprar una casa, todo, y están equivocados, les va a costar caro. Entonces, saber la verdad o estar seguro que es verdad que es conveniente, es verdad seguro, es verdad que hay riesgo o no lo hay, es clave para tomar buenas decisiones. Y evaluar riesgos. Por ejemplo, cuando si ustedes tienen hijos, sobrinos o nietos, y el niño le dice, papá, mamá o tío, me voy a subir a este árbol, más les vale que ustedes estén seguros que la cuerda es segura, que hay baranda, todo, y si dicen sí, sube, ¿cuál problema? Para los accidentes. Si usted hace una evaluación incorrecta y el chico se pega, se mata, claramente haber sabido la verdad le hubiera servido mucho más. Y, por ejemplo, entonces eso nos lleva a evitar peligros. Y por ello, una invitación en realidad, si se fijan, más allá de los elefantes o los maníes, yo no les he dicho ninguna verdad, o sea, no vine acá a recitarle una lista de es verdad que esto otro, que las vacunas sí, las vacunas no, o tal vez la Tierra es plana, o la Tierra es una esfera, si es que, porque en el fondo podríamos haber estado una hora recitando verdades, digamos, o que por un lado nosotros la he hecho, alguien les dice que es verdad, pero eso no es lo más importante, porque en última instancia esa lista de verdades se va a acabar. Y tarde o temprano nosotros nos enfrentamos a la televisión, en los medios donde hay gente filmando las cosas más increíbles, que puede que no estén en esa lista. Y si ustedes aún así nos creyeran todo lo que les decimos, se topan con alguna afirmación que no está en esa lista, ¿qué deberían creer? Por lo tanto, acá el escepticismo es una buena forma para, como medida de seguridad, para intentar buscar verdad que ojalá y asirse a cosas que consideramos ciertas con el mayor grado de seguridad posible. Y acá hay una cita de David Hume, un filósofo del siglo XIX, que es muy interesante. Un hombre sabio proporciona su creencia según la evidencia. Es decir, si hay buena evidencia para creer algo, vale la pena creerlo. Si no hay evidencia, muchas veces es mejor dar un paso atrás y decir, mejor aún no lo creo o buscarla. Por lo tanto, para terminar, cuando hablamos de verdad, de un punto de vista racional escéptico, porque como comenté con la primera frase, hay ciertas verdades religiosas o trascendentales que muchos de ustedes abrazan y está bien, es su derecho personal, pero desde el punto de vista del mundo en que nos movemos, es importante ver que, por lo menos en principio, la verdad es algo que está asociado a las afirmaciones que están en la realidad, y en general la verdad no es un ente en sí mismo. Por ejemplo, cuando hablábamos de que este elefante existía o no existía, el hecho que hubiera dicho que este elefante no existía no hacía este elefante menos real. O si hubiera dicho que este elefante era un peluche, es falso, ¿verdad? Esto no es un peluche, esto es plástico.
Sin embargo, este elefante no cambia en absoluto, no tiene una molécula distinta de lo que era antes. Entonces la verdad en realidad es algo asociado a lo que firmamos, no a nada que se le pegue o se haga más verdad o menos verdad por el solo hecho de que alguien lo firma. Y en última instancia, y eso es una cosa importante, que la verdad es algo que en última instancia la tiene la realidad. Y la realidad que en general podemos más o menos acordar, y probablemente después de las preguntas, o ahí podemos debatir qué tan cierto es, que en general creo que podemos afirmar con un grado de seguridad que compartimos una realidad. O sea, todos creemos estar en este instante en un auditorio, excepto que alguien, no sé, esté tal vez teletransportado o una nave en órbita, pero en general estamos todos acá. ¿Y por qué sabemos que estamos todos acá? Porque podemos todos ver lo mismo, sentir lo mismo, y sabemos eso. Por lo tanto, en principio, la realidad es la que define el mundo en que estamos, y para buscar esa verdad, lo ideal es buscar una verdad, ojalá colaborativa. Contra más fuentes o más personas puedan escarbar esta realidad para ver sus secretos eventualmente y encontrar evidencia buena, eso nos va a ayudar a efectivamente acercarnos a la verdad, cualquiera que sea. ¿Necesariamente significa que sea la última palabra? No, hay veces que uno puede equivocarse o nueva evidencia puede a veces contradecir lo que creíamos. Pero necesitamos evidencia. Necesitamos que haya, ojalá, replicación, que muchas fuentes, muchas personas busquen y encuentren ojalá lo mismo, para estar seguros que eso está ahí, y ojalá que sea evidencia que se pueda falsar, que se llama que un criterio de que podría algo demostrar que en realidad está muy equivocado, porque si nada de lo que veamos puede demostrar cierta afirmación equivocada, no tenemos cómo saber si tampoco era cierta. Y eso, si alguien más o menos ha estudiado un poco de ciencia, se podrán dar cuenta que eso un poco se alinea mucho con cómo funciona la ciencia. Ahora, esto no significa que la ciencia tenga toda la respuesta o sea, en última instancia, lo que tiene todas las verdades. Pero para muchas de las cosas del día a día y de más allá del día a día, es lo que podría considerarse una de las fuentes más confiables para buscar la verdad. Y, bueno, buscar la verdad y decidir en base a ella, decidir en base a lo que es realmente verdad, es una clave para eventualmente tener sobrevivencia. Hay muchas afirmaciones que en este instante se están haciendo y que nosotros más o menos creemos, tal vez o no, que son clave y que pueden significar también nuestra supervivencia en el futuro como especie, como humanidad, o también nuestra extinción. Piensen en cosas como el calentamiento global, o cosas como la ecología, si debemos no cuidar cierto medio ambiente, ¿no? Todo ello van directamente a nuestra sobrevivencia. Y evaluar esa verdad o esas afirmaciones va a ser clave, porque si nos equivocamos, puede ser nuestro fin. Y con eso, los invito entonces a que abracemos entonces una verdad más que nada del punto de vista de la realidad y en el día a día más allá de esta situación, porque todos en el fondo nos estamos moviendo en un mundo en donde la verdad o la mentira son cosas de que prendan el televisor y lo piensen. Muchas gracias. Bueno, invitamos a todos los que estén interesados en hacer alguna consulta, refutación u opinión al respecto para que me lo hagan saber y les pasamos el micrófono. Gracias por esta presentación, de verdad muy interesante. No, este es tema donde todos hemos pensado alguna vez, así que alguien podrá tener algún matiz sobre lo que ha dicho Daniel. Ahora, si alguien tiene algún matiz, sería súper interesante. Tal vez he hecho algunas afirmaciones, digamos, que pueden no ser del agrado en ese momento o estén todos de acuerdo. Así que, por favor. Yo tengo una duda, un matiz. La verdad también tiene un efecto en el tiempo posterior, digamos, y comúnmente es un efecto tardío. O sea, algo pasó antes y luego tenemos que saber si eso que pasó fue verdad o no. El elefante estaba, ¿cierto? Después, a posterior, hay un efecto tiempo. Y muchas veces eso hace variar, ¿sí? Digamos, la importancia que tiene o la relevancia que tiene. Puedo dar un ejemplo histórico, ¿ya? Nosotros en Chile decimos, la Antártida pertenece a Chile. Miren qué bien, tenemos documentos que pueden ser ciertos. Esos documentos emanan de cuando el Papa dijo, ¿cierto? Le doy al rey de España esta mitad del mundo, ¿cierto? Y les dio a Pedro Valdivia una parte, y esa parte estaba en la Antártida, y a partir de eso decimos, esto es nuestro. Es toda una ficción, ¿cierto? Y depende qué derecho tiene el Papa, ¿cierto? Sin embargo, es tomado como cierto. Tiene cierta validez, una cosa que en su momento está ahí, ¿cierto? Cierta validez jurídica, aceptada, aceptable, ¿ya? Es un ejemplo. Bueno, dejemos ese ejemplo mientras tanto, ahí nomás. ¿Y una pregunta? Que el tema es, la verdad entonces, depende muchas veces de un cierto consenso en que
valga la pena ir a investigarla, valga la pena o nos quedamos con lo que tenemos. ¿Valía la pena ver si había un elefante? De repente no era tan relevante. Lo otro sí relevante. ¿Te fijas, no? A ver, voy a dar otro ejemplo. En este momento en Wikipedia, o sea, hace un tiempo atrás hubo una discusión muy fuerte, ya se van a reír ustedes del tema, pero fue si esta jugada que se hace tirando la pelota para atrás debía llamarse en Wikipedia como chilena o chalaca, como decían los peruanos. ¿Ya? La página dura, ¿cierto? Una página entera, pero se discutió como 5 o 6 páginas de discusión. Solamente la discusión, si valía la pena, cómo tenía que llamarse, a quién le correspondía en derecho, cuál tenía la verdad. Y fue una tremenda discusión que duró meses discutiendo chilenos contra peruanos, ¿ya? Pero si uno analiza bien, era parte de la vieja discusión del triángulo, del pedazo de mar. En realidad, la vieja discusión eterna entre chileno y peruano, lo que estaba en juego. Era realmente la verdad esa que estaba ahí, ¿cierto? Era lo que insistía. O sea, al final hay un efecto a posteriori en la verdad que hace variar realmente si es relevante ir a buscarla, ir a averiguarla o no, ¿cierto? Y así mismo, si es cierto o no, lo aceptamos como real o no. No sé si me explico bien. ¿Cómo lo ves tú? Entiendo. Bueno, definitivamente la chilenita es chilena, por supuesto, y tiene que celebrarse con pisco chileno, como corresponde. Eso es verdad. Pero en realidad ahí pasa una cosa de, yo creo, por ejemplo, tanto definiciones como, por ejemplo, territorio, o definiciones de nombres, o autoría, cosas así, a veces son temas que serían prescriptivos. La diferencia que hablamos de los tipos de afirmaciones. Por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, ¿qué es un territorio, digamos, o qué es un país? Es un acuerdo entre los que viven ahí. Por supuesto, si podemos decir este país le llamamos Chile o el día de mañana le cambiamos de nombre. Y depende de ese acuerdo que tiene que ser, obviamente, reconocido por los que viven en el lugar e idealmente reconocido por otras naciones. Una cosa simpática, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, ¿nos han escuchado cuando en Medio Oriente o se separó Rusia? Había todo un problema que Rusia, en su momento la Unión Soviética, eran muchos estados. Cuando comenzó a resquebrajarse a finales del 90, qué sé yo, aparecieron un montón de países que esa zona en particular se independizó y resulta que decían que eran tal o cual país. Sin embargo, la comunidad internacional no lo reconocía necesariamente como país y fueron poco a poco siendo reconocidos por los otros, los que no estaban en el lugar, como país. Entonces, hay muchas cosas como, por ejemplo, si la Patagonia o si es que la Antártica es o no chilena, que depende un poco de un acuerdo y, entre comillas, de que todos estemos, tanto chilenos y no chilenos, de acuerdo con eso. Muchas guerras se originan muchas veces por ese desacuerdo. Cuando, por ejemplo, alguien dice que esto corresponde por tal o cual derecho históricamente y el otro tipo dice que no. Famosos triángulos, acuerdos que... Entonces, el problema de esas verdades es que son verdades que hay que analizar no solamente la afirmación, o sea, es verdad que es chileno o no es verdad que es chileno, sino buscar justamente acercar la historia. Y lamentablemente ahí la evaluación, por ejemplo, justamente otro país que tenga interés sobre la Antártica o zonas que se declaran como Antártica chilena, podría, por ser, de hecho, valores nacionalistas del otro país y algún otro antecedente de otro país, decir, no, nosotros tenemos más derecho porque el día antes el Papa también nos dio el guiño o tal otro, qué sé. Entonces ahí lo importante no es justamente entrar a pelear sí o no, sino ver los antecedentes y eventualmente llegar a un consenso. Lo mismo pasa con las definiciones, el vocabulario. Cuando alguien dice, bueno, pero si la verdad, si yo digo, por ejemplo, que esto no es un elefante, esto es una ballena. ¿Esto es una ballena? Bueno, depende. Si todos nos pusimos de acuerdo que de ahora en adelante las cosas con trompa, orejas planas, medias grises, patas planas y que viven en África y hacen, se llaman ballenas, fantástico, sin lugar a duda que eso sería verdad. Pero es un tema de definiciones y las definiciones nuevamente no son descriptivas, sino son prescriptivas. Prescriben como cierto ente que existe más allá de cómo le pongamos nombre y que probablemente existía mucho antes que existieran humanos que le pueden poner nombre, le pusieron el nombre. Entonces, ese tipo de cosas ahí a veces son peleas justamente que pueden ser, como tú dices, interminables, pero es un tema nada más que a veces uno se olvida que lo que se está discutiendo no es la verdad absoluta, sino en fondo los valores que hay detrás de ella y los consensos que se pueden lograr. Entonces hay verdad que pueden ser más bien consensuadas, efectivamente. Yo tengo una pregunta. Yo creo que el tema que apunta, profe, y en parte lo tocaste cuando hablaste de la diferencia entre las verdades descriptivas, o las afirmaciones descriptivas y las afirmaciones prescriptivas, que es el problema de la categoría de la verdad, o de la categoría de las afirmaciones, porque hay afirmaciones que se refieren sobre cierto tipo de entidades, donde los argumentos aceptables para demostrar la veracidad de esas afirmaciones corresponden a una cierta categoría y no a otras. Me explico. Por ejemplo, ¿qué
que el Sol salga o que el Sol sea una bola de plasma caliente, puede que a mí me guste o no me guste, puede que eso transgreda mi derecho o no, puede que me queme, puede que me enoje, ¿cierto? Hay distintas categorías. Yo puedo tener consideraciones morales en contra de que el Sol sea una bola de plasma caliente, puedo tener consideraciones jurídicas de que ciertas cosas son son cierto o falsas dependiendo si el Sol está o no está. Existe la fecha en los calendarios, ¿cierto? Pero dado que es una afirmación respecto de la realidad, en este caso física, el tipo de argumentos aceptables para la demostración de esa verdad son documentos de características también físicas, de evidencias, observaciones. Entonces, es una categoría inferior a otras afirmaciones, como por ejemplo si a mí me gusta o no me gusta tal equipo de fútbol, o si me gusta o no me gusta el Sol, que es una cuestión que es personal, donde independiente si el Sol es o no es una bola grande de plasma caliente, puede o no gustarme, y el hecho de que me guste no hace ni más ni menos el hecho de que sea o no una bola de plasma caliente. ¿Okay? Están las verdades jurídicas, donde son cuestiones que son verdad en cuanto haya leyes que la respalden. Alguien dice, puede decir, este micrófono es mío. Bueno, si eventualmente hay un documento bajo ciertas condiciones consensuales que diga que esto es mío, será mío. O no. Tienen ambas contraposiciones. Si en el caso de la definición de un país son verdades de característica política, ¿cierto? Que independiente de si el país está ubicado aquí o allá, alguien reclama, esto es mío, y hay alguien que me hace ese reconocimiento, no es tan dependiente de si acaso este país puede ser, por ejemplo, más largo o más angosto. No necesariamente, son categorías distintas. Entonces, haciendo diferencia de categoría, y esto es muy importante, por ejemplo, en todos estos debates que han sido súper polémicos últimamente con respecto, por ejemplo, al tema del aborto, matrimonio homosexual, típicamente los debates valóricos, donde las categorías están completamente mezcladas en el debate. O sea, es raro encontrar un debate donde haga separación de categorías. Por ejemplo, cuando afirman que la homosexualidad es una enfermedad, o cuando afirman que la homosexualidad es una decisión, no una condición. Son categorías distintas. Entonces tienes, por ejemplo, afirmaciones de observaciones fácticas, donde puedes ver correlaciones genéticas, por ejemplo, o de desarrollo, que condicen o no la orientación. Pero si es o no una enfermedad, corresponde a una categoría distinta de consensos médicos. Si es o no un derecho que se pueden casar, es una categoría distinta, que corresponde a consenso político. Si corresponde o no el que tengan derecho a ser ciudadanos o no, es otra categoría. En fin, creo que el tema relevante es separar las categorías al momento de hacer el debate. Lo mismo ocurre con el tema de la vida. No sé si es un humano o no un humano, eso pasa por ciertas definiciones, bajo ciertas premisas fácticas, y esa definición es consensual. Entonces, nuevamente, uno podrá hablar si cabe o no cabe dentro de tal definición, independiente si esa definición me gusta o no me gusta. Y nuevamente el tema de la categoría. No sé. ¿La verdad sería consensual entonces? No, lo que estoy diciendo es que dependiendo de la categoría, de la verdad de la que se esté trabajando, caben o no caben distintas categorías de argumentos. O sea, no sé si... Lo que pasa es que él dio una definición de verdad así como popperiana, pero por ejemplo, esa definición tiene problemas. No, por supuesto, Porque hay era grises, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en ciencias, por ejemplo, las verdades económicas. ¿Cómo contrastamos que lo que está diciendo el economista es verdad? O las enfermedades mentales, son verdades del libro, digamos, ¿ah? Que es lo que dijo el homosexualismo, digamos. Era verdad hasta hace unos pocos años. O peor aún, en física, la teoría de cuerdas. Hasta hace 2 años, 3 años, Bowie, no sé cómo se llama el filósofo, hay un problema ahí. ¿Cómo contrastamos si la teoría de Gusano, digamos, de esta cuestión es verdad o no? O sea, sí, de hecho, gran parte de las verdades humanísticas y en ciencias sociales son consensuadas. O sea, los postmodernos hablan de eso, ¿no? Yo no soy de esa onda, pero hay una construcción. Yo creo que la verdad tiene como diferentes niveles. Está la verdad esa que dijiste absoluta, que esa es algo así como algo impuesto por el tema religioso. La sabiduría y la verdad absoluta son cuestiones religiosas. Están las verdades científicas que, desde bajo el punto de vista popperiano, uno exige la evidencia.
Pero, ¿cuánta evidencia necesitamos? Porque tenemos ahí el pago inductivo de Russell, ¿no? ¿Cuánta evidencia necesitamos para saber cuándo es verdad eso? Bueno, ahí por ejemplo pasan cosas interesantes, refiriendo un poco a los dos temas. Cuando se habla, por ejemplo, de cosas prescriptivas, que me refería, es justamente cuando describimos cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, cuando algo debiera considerarse un ser humano. Por supuesto, por ejemplo, hay afirmaciones como dicen que, y posturas que ustedes más o menos tienen que haber escuchado más de una vez, que el ser humano es desde la concepción, ¿verdad? En el instante mismo de la concepción, ese óvulo fecundado es un ser humano. Mientras que otras posturas a veces pueden retardar eso una cantidad más o menos flexible, justamente, que pueden ahí oscilar desde si es que ser en nacimiento, si de un punto de vista jurídico, o si es que a las tantas semanas, cuando tiene un corazón, o si tiene un sistema nervioso, o si es que es viable. Hay una serie de discusiones, justamente, y ahí hay cosas que justamente cuando dice es verdad que, lleva a un debate mucho más complejo, porque en el fondo no hay una verdad en sentido que, si bien observamos, podemos observar con microscopio cada etapa, el cómo lo evaluamos va a depender justamente de los valores. Una persona que efectivamente valora la perspectiva religiosa justamente va a casarse con esa definición del ser humano desde la concepción. Si alguien no comparte esa visión, que le digan que eso es verdad probablemente no le va a hacer mucho sentido. Entonces, ese tipo de debates, justamente, y que son justamente decisiones importantes. Imagínense que más bien que mal, cosas como el aborto o la vida, el origen de la vida, nos afectan tarde o temprano directamente. O tenemos personas, familias, hijos, hermanos, primos, primas, que tienen que tomar decisiones respecto a cosas así por buenas o cosas, circunstancias favorables o desafortunadas. Entonces, para llegar a la verdad en ese sentido, ahí es importante justamente intentar entender los términos. Y hay un tema consensual, o sea, justamente uno puede decir justamente que la vida comienza si uno acepta ciertas cosas como verdad, pero ahí justamente la pregunta es no cuándo hago un ser humano, sino qué valores o qué cosas estoy realmente usando para ese criterio, para ese consenso, y la discusión justamente cuando hay diferencia es buscar esas definiciones. Y esa tendría que ser en realidad el campo de batalla, por así decirlo, como del debate, pero siendo justamente, y haciendo las distinciones que mencionaba Luis, que no todas las distinciones son iguales y que a veces como se confunden, hace que el poder justamente llegar a acuerdo y entendernos sea más difícil. Ahora, no todo es blanco y negro, hay cosas, por ejemplo, como la teoría de cuerdas que mencionabas, que son teorías que justamente muchos matemáticos, físicos han hecho muchos cálculos y dicen, y lo más simpático de esas teorías de la física es que todas ellas explican la realidad. O sea, todo lo que observamos bajo esta matemática funciona así, perfecto. Este otro modelo que es completamente diferente, por otros vías y otras matemáticas, hacen las mismas predicciones y por lo tanto no hay cómo distinguir una de la otra. Sin embargo, lo interesante es que no se han logrado hacer observaciones o no se ha logrado determinar una forma clara de decir cuándo alguna falla o no, excepto en condiciones muy rebuscadas, como las que, por ejemplo, se logran este aparato que está entre Francia y Suiza, el famoso colisionador de hadrones. Y, por ejemplo, uno se ve cuando mira los journals, las noticias, dicen que, oye, justo habían 2 o 3 teorías que predecían que tal o cual cosa tenía que pasar a no sé qué energía, y cuando hicieron la prueba miraron y no pasó ninguna. Y de las 5 o 6 teorías de cuerda que estaban cada una de ellas con el mismo, digamos, así como de frescura, así, no, pues todas somos iguales de buenas, como 3 o 4 de ellas para afuera. ¿Por qué? Porque la realidad, en ese caso, mostró que esas predicciones que hacían no eran así, ¿no? Ahora, el problema que hay es que hay algunas cosas que tal vez nunca sepamos. Y eso, lamentablemente, puede que sea parte de la realidad, puede que hayan cosas de la realidad que estén mucho más allá de nosotros. Por ejemplo, al saberla, y no porque no queramos saberla, por ejemplo, preguntas como el origen del universo, se había algo antes del origen del universo, o cosas así, tal vez nunca sepamos, ni aun con toda la ciencia, el que era. Pero lo importante detrás de eso es que, por último, tal vez no tener miedo a reconocer que no sabemos y no casarnos con respuestas o verdades bajo, tal vez, el hecho que no sabemos. Que eso tal vez es lo rescatable, al no tener miedo al no saber y no sacar conclusiones tan apresuradas en base al desconocimiento respecto de algo. Hola Daniel. Bueno, felicitarte por la charla a los expositores. Quisiera plantear un tema que me parece relevante, porque más allá de la verdad que cada uno de nosotros podemos construir desde la verdad filosófica, teológica o científica, ¿no?, como se ha discutido acá, me gustaría plantear la verdad popular, que la verdad popular es aquella en la que el ciudadano común y corriente, el que viste y calza y que camina por la calle, está expuesto cotidianamente, porque estas discusiones popperianas, científicas, filosóficas no se dan en la calle. La gente vive una verdad que es una construcción cultural
y que adviene derechamente de cosas familiares, tradicionales y de la televisión, que es a lo que están expuestos los niños y las personas todos los días y a cada rato. Por lo tanto, la verdad de esa persona común y corriente es una verdad que se aleja totalmente de esta verdad que estamos discutiendo. Acá nadie cita a Popper, nadie cita a Kuhn y los paradigmas y nada de esas cosas, sino que la gente dice, yo creo en fantasmas o yo creo en la astrología porque mi abuela siempre me habló de esto o porque en el campo siempre escuché cosas y penaron y cosas por ahí. Y la realidad y la verdad se construye desde ahí. Entonces, cuando se realiza de esa manera, y también la verdad también tiene un componente que es emocionalmente muy atractivo para algunas personas, porque la verdad es consoladora para alguna gente. Creer en un Dios que está ahí, que nos cuide, que nos abrace, que nos protege, es mucho más consolador que pensar que no existe nada que nos cuide, que nos proteja, y nos pueda salvar en algún momento. Por lo tanto, la verdad también tiene un componente emocional bastante poderoso, no solamente cognitivo. La verdad tiene un efecto consolador en muchas personas, y por lo tanto uno las cree y las abraza a pie juntillas, sin ningún tipo de argumento o razonamiento. Y eso es lo que veo yo, que generalmente a lo mejor el escepticismo o el pensamiento crítico podía trabajar y abordar, porque no se trabaja eso a nivel popular. O sea, tú ves la parrilla programática, no hay nunca un científico o alguien que hable de cosas como las que estamos conversando ahora en la televisión, en los matinales o los estelares nocturnos. Porque fome también. O sea, la gente quiere cosas más emocionales, más fantásticas, más rimbombantes, más de ese tipo, así tipo medio alucinante. Y de esa manera logran ellos, sí, plantear eso. Entonces, mi pregunta o manifestación derechamente es que es el problema de la verdad popular. Si no hay una buena educación científica o filosófica que se pueda construir esto que tú acabas de describir hoy día, o sea, si la gente funcionara así, evidentemente la verdad sería mucho más coherente la mayoría de la gente, pero veo que eso no pasa. Ese es mi cuestionamiento. Y bueno, en dos palabras, o sea, mejor dicho, en una, es lamentable. Pero es verdad que, o sea, ahora el problema grande ahí pasa por el lado de que hay una frase que me recuerdo bien que decía que si uno tiene que hacer la elección entre a veces una verdad cruda o una mentira conciliadora, orable. Y en realidad uno puede moverse muchas veces abrazando cosas que no son ciertas y que uno igual como que sabe que no son ciertas, pero por tradición, por familia, porque mi grupo familiar justamente, por respeto a las tradiciones, y uno continúa abrazando cosas que al final uno termina como aceptándolo como verdad. Y pueden ser más o menos benignas, digamos. En última instancia hay gente que tiene todo tipo de creencias más o menos observantes o de verdad comprometidas, pero que no hacen mucho más daño. Pero otras sí. Y eso es lo preocupante. O sea, hoy en día, sin ir más lejos, estamos teniendo a veces matanzas. Día a día nos enteramos a veces por la prensa de que tal o cual facción de algún grupo religioso justamente decidió linchar a alguien por pensar distinto, por no ser de la religión correcta o de lo que sea. Y eso, entonces, ya ese tipo de verdades que son asumidas que podrían tener razón, ¿no? Supongamos, hipotéticamente, supongamos que tienen razón, pero aún así están causando estragos en personas por pensar distinto. Ahora, la pregunta es justamente si ellos tienen razón o no, y si ellos lo que dicen es verdad, es súper relevante. Pues si tuvieran la razón, deberíamos ser todos musulmanes o esto o lo otro. Por eso que en realidad, aunque no hay mucha enseñanza, tal vez, por último, como era parte de la invitación a todos nosotros cuestionar las cosas, es importante tal vez que desde la conversación de sobremesa a veces, cuando uno conversa con los amigos, todo, intentar tal vez, si uno ha alcanzado a tener, aunque sea un pequeño activo de estas cosas, o se ha enterado, o ha leído cosas, compartirlo. O abrir, digamos, a veces espacio para a la familia, a los amigos, porque justamente ellos, por no haber tenido esa experiencia, a lo mejor pueden estar viviendo bien, digamos, pero tarde o temprano pueden correr riesgos innecesarios si hubieran tenido tal vez la oportunidad de enterarse de cosas que nosotros podemos ayudarlos. Eso sería como una invitación. De repente una manera de separar el concepto de verdad que es útil para este tipo de cosas, justamente cuando uno empieza a mezclar la verdad popular o la verdad de las valoraciones y todo lo demás, es separarlo en tres categorías distintas. Son las verdades factuales, las verdades convencionales y las verdades valóricas, ¿no? Y la gracia está en que en los debates donde estas tres cosas se mezclen, uno trate de reducir siempre a las verdades factuales. Y las verdades factuales, básicamente lo que tú hablaste, son aquellas donde la realidad es la que tiene la última palabra, ¿no? Ese es el árbitro último.
Hay otras en las que no hay un árbitro último, donde no hay una verdad que exista independientemente de la convención social. Esas son las convencionales, aquellas que aceptamos por convención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Ciberprofe, de si se llama chilena o chalaca, uno podría reducirlo a verdades factuales. Por ejemplo, si uno quisiera decir cuál es el término que primero se usó. Eso es algo que existe, que tiene una verdad. A lo mejor es inaccesible, a lo mejor nos vamos a perder en la documentación y no lo vamos a poder encontrar nunca. Pero en principio existe. ¿Cuál es el término que primero se usó? Pero después viene la verdad convencional. Pongamos que se establece que chalaca se usó primero, pero chilena se ocupa más ampliamente en el mundo. ¿Cuál de las dos preferimos? ¿La que se usó primero o la que es más ampliamente distribuida? Bueno, esa es una verdad convencional, que es independiente de la factual. Y esa es la que uno se tiene que poner de acuerdo por consenso, ¿no? Y las valoracionales son las que es bueno, malo, peor, mejor, etc. Entonces, muchas veces en los debates es bueno tratar de reducir siempre a las verdades factuales, aquellas donde uno sí puede tener una respuesta, en principio, clara y que no sea ambigua. Claro, o sea, te llevaba a trampas de definiciones, ¿no? Era más bien convencional, encuentro yo, pero bueno. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Roberto respecto al tema de los sesgos también, aprovechando que su presencia acá. Por acá, por favor. Bueno, un poco sobre las verdades factuales, que yo creo que son las que es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Creo que también hay que tener un poco de tolerancia a la frustración y que hay algunas verdades a las que no vamos a llegar. Entonces, lo que podemos hacer es tener la mejor tener la mejor explicación posible, en el entendido que esa explicación es siempre provisoria, en la medida en que podamos tener una mejor. Y mientras siga funcionando, podemos seguir trabajando con ella. Y en la medida en que tenemos que cambiarla porque hay evidencia que nos dice que la tenemos que cambiar, la tenemos que cambiar. Y en algunos casos no vamos a poder decidir y vamos a tener que trabajar con la incertidumbre de cuál es la verdad a la cual efectivamente vamos a hacer. Y probablemente lo vamos a tener que utilizar en distintas categorías también. Y eso, bueno, estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Y una cosa interesante a nivel de cultura chilena que quería hacer, y dado que no sé si alguien acá no es chileno, que puede levantar la mano, que tal vez nos puede decir si es que no, pues somos todos chilenos. No, hubiera sido interesante que hubiera alguien que no fuera chileno, si puede corroborar que tal vez en otra cultura latinoamericana o fuera de acá, digamos, opera o no así. Pero ocurre mucho que justamente hay una aversión a la incertidumbre, a no saber. Y se ve mucho porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que típico a mí me da mucha rabia, así que me frustra a veces cuando iba, yo soy ingeniero electrónico, me tocaba ir, por ejemplo, a Casa Royal, era como mi meca, digamos, de la... yo miro ahí cada perillita y todo, y transpiro así de emoción, así, ay, quiero tenerlo todo, pero... y soy cachurero y todo ese tipo de cosas. Pero resulta que me pasaba, por ejemplo, yo iba a la tienda y después cuando, aparte que estaba llenísimo, y sacaban números, después de no sé cuánto rato llegaba y decía, quiero un tanto. No le voy a decir un nombre, ya no me acuerdo mucho de parte y qué sé. Quiero un tanto. Y el tipo me queda mirando, no hay. Después de 20 minutos esperando, la frustración como ya, pucha, ok, gracias. Y yo seguía mirando sencillamente ya por vitrinear y para no perder el viaje, decía, pero si hay. Ah, ya, y me vendía, pero después de no sé cuánto rato. La persona podría haber dicho en realidad, no sé. Y como no sabe, debería haber por último preguntado a su colega que tiene más experiencia, o dame un minuto, voy a preguntarle a mi jefe, que hubiera sido mucho más razonable, y el jefe le hubiera dicho, no, pues se me hace ahí en el tercer cajón ahí. Pero como cultura tenemos una cierta aversión a reconocer que a veces no sabemos algo y eso nos lleva a estupideces, digamos, administrativas o problemas que podrían resolverse en 2 minutos si la gente tuviera la actitud de a veces de reconocer que no sabe algo. Pero no basta solamente con decir, bueno, no sé, y a veces como encogerse hombros, echarse para atrás, como no sé, lo siento mucho. Pero también yo creo que tiene que ir de la mano con una actitud de intentar buscar. A veces, a pesar que hay veces que tal vez la respuesta sea inalcanzable. Hay muchas cosas, por ejemplo, que la misma ciencia, ya que hemos hablado de ciencia, está persiguiendo y que mejor sea efectivamente inalcanzable y tal vez nunca lo sepamos, porque en el fondo nunca vamos a saber si algo no lo alcanzamos porque todavía faltaba un paso más que dar o porque de verdad era inalcanzable, tal vez, no lo sé. Pero a veces esa actitud de buscar más allá y de inquirir, digamos, es súper importante. Por ello los invito también que en el fondo a veces evitar esa actitud, porque en el fondo
sencillamente el intentar como decir, no, eso no es así, o sí es así, por a veces no reconocer que uno no sabe, puede llevar justamente a atrincherarse en postura completamente equivocada y con tal de ese salvar la cara y no quedar como, ¿cómo van a decir que yo no sé? Y qué sé yo, y yo prefiero así, no, si yo sé, estoy seguro, cuando en realidad ni siquiera, si uno a veces puede preguntar y dice, no, si de verdad no sabía. Entonces, eso, si uno entiende una cosa que acá en la EDGE intentamos proponer, digamos, el acercamiento al pensamiento crítico, es no tener miedo a esa respuesta, no sé, y ser sincero con ella. Porque en realidad esa es la mejor forma, por último, porque puede pasar que uno no sepa y la otra contraparte, que aunque nos diga una cosa que eventualmente puede ser un poco disparatada, podría tener razón. Mientras que si nos atrincheramos en cualquier postura y a pesar de no saberlo, nunca vamos a llegar a la verdad. Y si queremos buscar la verdad y conocerla, partir por último del reconocimiento honesto de no saber algo es el punto de partida, si no, no hay a dónde llegar. Hay un par de frases que recordé. Una creo que se la adjudica a Aristóteles, que decía algo así como más vale callar y parecer tonto que hablar y despejar toda duda, ¿no? Y había otra, pero que ya no me acuerdo cómo era la frase, pero al final tiene que ver con el concepto de suspender el juicio, que es este limbo de grises entre la caja de la verdad y la falsedad. Claro. Bertrand Russell habla mucho de eso, y en realidad todos los pensadores escépticos. Cuando uno no sabe algo y estamos hablando de verdades factuales, no nos confundamos. Lógico, es mucho más saludable, aunque exige cierto nivel de quizás de templanza, entrenamiento, suspender el juicio. Esto no se sabe, punto. Me gustaría, pero no. Yo creo que esto de confundir las verdades descriptivas, yo creo que ese tipo de verdades está referida fundamentalmente con la charla, con las descriptivas, es comúnmente pensamiento desiderativo. Yo creo que es porque quiero que sea así. Y más que a lo mejor conducirme siempre a las verdades factuales, o antes que eso, creo que es fundamental entender bien la diferencia, separarla, poder distinguirla. Esto de acá, esto de allá. Eso. ¿Algún último comentario? No sé si alguien más del público quiere preguntar, opinar. Porque al final estamos haciendo los mismos diálogos entre nosotros. Sí, y la gente precisamente que mejor no... Es bueno escuchar a los demás también. Por favor. Aprovecho la oportunidad. Hay un micrófono abierto acá. Si alguien quiere comentar algo. Allá al fondo, caballero. Claro. Muchas gracias. Sí, a mí me quedó un poco dando vuelta al tema que dijo don Cristóbal Sánchez, de que estos temas en la calle, en el diario vivir, en la vida cotidiana, no son tratados. Y yo quiero hacer hincapié en algo, que es en el tema de la educación, ya sobre el pensamiento crítico en la educación, sea educación básica, sea educación media. Si alguien me pudiera decir si en estos momentos se está haciendo hincapié, no solamente enseñarlo así como pincelar el pensamiento crítico en la media o básica, no sé, sino haciendo hincapié, o sea, enseñándose esto como estamos hablando acá, de verdad. ¿Ya? No sé si alguien, porque yo tengo 28 años, o sea, en mi generación, esto no se enseñó nada. Quizá en filosofía se pasó, pero una mera pincelada nomás, no hubo una profundidad en estos temas. Por eso me gustaría, bueno, y por supuesto me gustaría que estos temas en la enseñanza básica, media, universitaria, también se les diera más importancia, profundidad, se hiciera, como digo, un hincapié. Así que por eso no sé si alguien me podría responder si en estos momentos la educación básica o media se está haciendo hincapié en el pensamiento crítico. Acá tengo un profesor que aparte, sí, el profesor Roberto. Sí, Roberto, sí. Claro, pero mientras que le pasan el micrófono, quería hacer un pequeño comentario. Una cosa paradójicamente triste es que si ustedes miran a veces los planes del ministerio o ¿cómo se llama? La visión y misión de muchos colegios, la palabra pensamiento crítico aparece en muchos de ellas porque suena fabuloso. Suena súper interesante. Nosotros queremos formar, suena serio. Claro, pero en la práctica, si uno mira los planes reales, cuántos ramos de filosofía o no hay mucho, en mi percepción. Y estoy súper de acuerdo contigo que debería, pero ahora, acá Roberto es profesor, así que... Bueno, mira, la verdad es esta. No hay. O sea, el problema que tenemos acá es que los mismos profesores se carecen de esto. Muchos profesores creen en cosas muy extrañas, ¿ya? Y simplemente lo transmiten ellos mismos como si fuera cierto. Partamos por ahí. Tampoco tuvimos en las universidades una formación crítica. Se nos prepara a partir de que hay cierta ficción en cómo se enseña, ¿cierto? Donde se nos dan ciertas teorías y nos dicen, miren, los alumnos van a funcionar de acuerdo a esta teoría. Llega el pobre profesor a hacer la clase y la teoría no funcionó para nada. Partamos por ahí.
existe un divorcio ya desde la universidad, ¿cierto?, al pragmatismo que uno va a encontrarse. Ahora, para responder a este tema, yo haría un contraataque y preguntaría, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con Internet a mano, ¿cierto?, con conocimientos, con física, con 500 años de astronomía, aparecen los terraplanistas? No sé si lo han visto. Tipos que creen que la Tierra es plana y ven, ¿cierto?, el mundo plano con todas las cosas y más encima alegan, discuten. Yo estuve discutiendo recién con un muchacho que yo le decía, mira, en este momento aquí hay 3 planetas, Júpiter, Marte y Saturno, se están viendo. No, imposible, porque me dice la Biblia que eso no existe y además son, según la teoría de tierra plana, son simplemente astros. Le dije, mira, míralos para arriba, se van a mover, míralos para arriba, levanta la cabeza y míralo, le decía. Agarra un telescopio y mira el que está más allá a la izquierda, ¿cierto?, a la derecha, que es Saturno, y vaya a ver que tiene anillos, ¿ya? No, porque es imposible, la palabra de Dios primero. O sea, estamos llegando a 500, estamos retrasándonos 500 años, ojo, después de un siglo XX de educación donde se masificó. Estamos hablando que se masificó. Te creo hacia el siglo XIX, cuando había un analfabetismo de un 70%, ¿te fijas, no? Hemos llegado al 100% alfabetismo, pero hemos vuelto 500 años en creencias. El problema está que el sistema educacional se preocupó demasiado de enseñar a leer, pero no de hacer pensar, o de observar, o lo que acaba de ver él, cómo ocupar nuestros sentidos. ¿Te fijas, no? Ese fue el problema. Y para peor, los mismos docentes que son los llamados a hacer esto, tampoco han sido preparados al respecto. Así que yo creo que en este momento estoy pensando que es mejor apuntar a la universidad, además que hablar del liceo, darlo por perdido esta generación y esperemos la siguiente. Creo que tú me parece que tu pregunta es fundamental. Yo, en lo personal, es un anhelo mío y sé que, bueno, también de la EDGE, introducir conceptos y educación en pensamiento crítico, bueno, partir en la universidad, yo creo que es como algo muy lógico, pero también eventualmente extenderlo a toda la educación básica y media, debería ser unas materias más importantes, pero bueno, de partida no es fácil de hacer ni de implementar, nadie tiene claro perfectamente cuál es la manera más exacta, más correcta de entrenar a alguien en pensamiento crítico, es un trabajo en progreso. Puede que falte algo de voluntad política también, yo creo que más por dificultad que por algún tipo de conspiración. Y sin embargo, hay grupos en el mundo que están interesados en esto, que tienen algunos planteamientos, una cuestión que está empezando, y no quería dejar de mencionar que nosotros como AEDGE, en exactamente un mes más, vamos a asistir por vez primera a una semana de la ciencia en la comuna de Mostazal, en donde vamos a compartir temas como esto con jóvenes que están en escuelas de Mostazal, que se interesan en ciencia fundamentalmente, y si bien eso está lejos de cambiar el plan educativo, digamos, de básica y media en Chile, es un primer paso del cual estamos orgullosos y queremos que salga muy bien. Así que gracias por la pregunta. Perfecto. Buen ánimo para ir cerrando la discusión. El tema de la educación del pensamiento crítico es uno de los objetivos fundamentales de la EDGE y es como una ambición que siempre hemos tenido, para la que hace falta masa crítica, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en apoyar en esta causa y participar de estos apasionantes debates que tenemos martes por medio, todos bienvenidos. Entonces, muchas gracias por su asistencia y esperamos verlo en un próximo encuentro escéptico. Habrá más de uno antes de que se acabe el año. Gracias.